lo último, el propósito fundamental. Estos son los neoliberales, que por cierto no son recientes, no es el consenso de Washington. No, en el libro verán ustedes que el neoliberalismo surge en una sociedad llamada Mont Pelerin, que se establece en Suiza, en un poblado de ese nombre, durante los años 30 del siglo pasado. Y con una estrategia muy bien estructurada de pensamiento, de acción académica, de foros, con la guía de pensadores como Hayek, como Milton Friedman, han creado una corriente de opinión internacional que se consolida como neoliberalismo. Y esa es la que privilegia al mercado. Por supuesto que mi gobierno tomó acciones y decisiones para evitar la sobrepresencia del Estado. Acuérdense, teníamos un Estado lleno de propiedades y el pueblo padeciendo sus necesidades. Y lo que hicimos fue revisar el tamaño del Estado por un sentido pragmático, para que el Estado ya no se sirviera del pueblo, sino sirviera como tenía que responder. Don Carlos, regresando a México, por ejemplo, ¿qué va a pasar? El tema más importante, petróleo. ¿Se puede llegar a aceptar la inversión extranjera para poder llegar hasta que haya refinerías a procesarlo? No hay que perder los principios de vista. Y si un principio fundamental de la República es su soberanía, en materia de petróleo tenemos que mantener las decisiones petroleras en manos mexicanas. Y a mí me parece que ahí se ha conservado este propósito fundamental de manera muy acertada. Pero Lula mantiene, o Brasil, mantiene el control de Petrobras y metió 70.000 millones de dólares en la bolsa. Fue una operación financiera interesante, porque dos terceras partes de los recursos fueron del propio gobierno. Pero no perdieron la propiedad de Petrobras. ¿Se podría hacer algo así en Pemex? Yo creo que se han pasado reformas que son muy importantes. El Congreso ha mostrado responsabilidad en buscar modificaciones legales a partir de iniciativas del Poder Ejecutivo, y lo que tenemos que hacer es probarlas, que se pongan en marcha y ver si ellas son suficientes para ya empezar a perforar en aguas profundas en el Golfo de México. Sabemos que hay petróleo ahí, el tirante de agua es de 2 kilómetros o más, y a partir del lecho marino 3 kilómetros adicionales para abajo, 5.000 metros de perforación. Caramba, esos pozos tardan 5 años en empezar a producir cuando los encuentran. Y para poder hacer estas exploraciones, a ver si se encuentran o no se encuentran, se requieren millones y millones de dólares que ahorita en México, bueno, no se tienen o no se están destinando para eso. Bueno, en parte veamos que hay que ver cómo se ajustan las prioridades. Durante la década perdida, hubieron años en que se tuvieron recursos por exportación de petróleo de 35.000 millones de dólares. Por remesas de mexicanos en el extranjero, 25.000 millones. Por inversión extranjera directa, 18.000. Y por turismo, 12.000. Pero ya no estamos así. Casi 100.000 millones de dólares por año, y crecimos por abajo de Haití. Crecimos por debajo de Haití, pero tampoco hicimos algo que era imprescindible, que es una reforma fiscal que permitiera al fisco vivir de esos recursos fiscales y no terminar viviendo de las remesas, del petróleo, como nos ocurre hasta el día de hoy. Por eso mismo necesitamos una alternativa que la construyan los propios ciudadanos, que los fortalezca, la palabrita esa que es de mala traducción del inglés, pero que funciona, que los empodere, y de esa forma puedan exigirle al Estado que atienda las prioridades que son fundamentales para los ciudadanos. Concretamente, para la gente que nos está viendo, ¿qué tiene que hacer un ciudadano para poder hacer este tipo de cosas, para poder fortalecer a México? Primero, dejar de lado el yo y pensar en el nosotros. Segundo, reconocer que nadie hará por los mexicanos lo que los mexicanos no hagan por sí mismos. Yo recurro a una reflexión que reproduzco en el prólogo del comandante de la nave Apolo 13. ¿Recuerdan aquella de Houston, tenemos un problema? Y que gracias al trabajo de equipo en la nave y al de tierra, lograron regresar sanos y salvos. Después entrevistaron al comandante y le preguntaron, oiga, ¿y usted esperaba un milagro para poder llegar? Y él respondió, mire, si todo se lo hubiera dejado un milagro, seguiría yo dando vueltas allá arriba. Dios ayuda a los que se ayudan, dijo él. Y eso quiere decir que si queremos encontrar una solución a los graves problemas que tenemos, hay que involucrarse. En este contexto estamos en demasiadas ocasiones buscando un líder. Y lo busca, en eso pueden coincidir el neoliberalismo y el neopopulismo. Un líder que nos saque de los problemas y que conduzca, que dirija esa acción. A ver, Jorge, otra vez, la expresión que nos saque de los problemas. Si partimos del principio que nadie hará por los mexicanos que no hagan por sí mismos, entonces no se trata de un sujeto iluminado, ni de un mesiánico o alguno que resulte muy talentoso. Solo con el trabajo organizado y participativo
es como realmente poder enfrentarse a problemas del tamaño que estamos Pero a nuestra enfrentando. sociedad le cuesta hacerlo. Le cuesta hacerlo y anda en búsqueda de un líder. ¿Le ocurrió a usted cuando fue presidente? Lo que reclaman es alguien que tenga la capacidad para responder a su reclamo, para atender cuáles son sus demandas y entonces conducir el esfuerzo. Pero eso no quiere decir que lo sustituya. Lo que nos ha pasado en ¿Quién México... podría